El Evangelio de Juan. Para mucha gente es un texto de una inspiración espiritual increíble, pero para otros es un libro problemático, al que a menudo se acusa de ser la raíz de un antisemitismo muy amargo. La cosa es que, si miramos un poco más de cerca, más allá de la primera capa, lo que encontramos es una historia muchísimo más compleja y, la verdad, fascinante. Y es que, ojo, no todo el mundo lo ve así. De hecho, expertos de la talla de Raymond E. Brown, que es una autoridad en este tema, lo ven de una forma completamente distinta. Y claro, su afirmación nos deja una pregunta sobre la mesa. Si no se está atacando a todo un pueblo, ¿qué está pasando aquí en realidad? Pues vamos a tirar de ese hilo. A ver, toda esta polémica empieza en gran parte por un número. El término los judíos aparece 71 veces en el Evangelio de Juan. Sí, 71. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, vamos a compararlo con los otros evangelios. Y bueno, este gráfico habla por sí solo, ¿verdad? Mientras que en Mateo, Marcos o Lucas el término aparece unas 5 o 6 veces, en Juan la cifra se dispara, hasta 71. Es que la diferencia es brutal. Y esto, evidentemente, no es casualidad. Algo muy particular estaba pasando en la comunidad de Juan. La gran pregunta es, ¿el qué? Vale, para empezar a desenredar esto, lo primero que hay que entender es que la frase los judíos no significa siempre lo mismo a lo largo del Evangelio. Es un término que, digamos, tiene varias caras. Es que el propio texto nos pone esta contradicción delante de los ojos. Por un lado, se habla de las costumbres de purificación de los judíos de una forma totalmente neutra, e incluso se llega a afirmar con orgullo que la salvación viene de los judíos. Pero por otro, leemos frases durísimas como «los judíos intentaban matarlo» o esa acusación terrible de que su padre es el diablo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede la misma palabra significar cosas tan opuestas? Pues la clave, como casi siempre, está en el contexto. A veces los judíos se refiere a la gente en general, otras veces, y esto es súper importante, se refiere de forma muy específica a las autoridades de Jerusalén que estaban en contra de Jesús. De hecho, el texto muchas veces distingue entre los judíos y otros personajes que, vamos, son judíos de arriba abajo, como los padres del ciego de nacimiento, o por supuesto el propio Jesús y sus discípulos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque la clave para entender el tono de este evangelio no la vamos a encontrar en la época de Jesús, allá por el año 30. No. La clave está en el momento en que se escribió, casi 60 años más tarde. A ver, mirad esta cronología. Es que no estamos hablando de un reportaje escrito al día siguiente, ni mucho menos. Hay casi 60 años entre la crucifixión y el momento en que se escribe el texto. Y en ese tiempo, cambió todo. Pasaron cosas tremendamente traumáticas, como la destrucción del templo, que provocaron una ruptura, una fractura muy, muy dolorosa dentro del propio judaísmo. Así que el punto crucial es este. El lenguaje tan duro que leemos no es el de un extranjero que odia a un pueblo. ¿Qué va? Es más bien el lenguaje de una familia que está pasando por un divorcio súper amargo. Es una polémica interna, una pelea entre hermanos que discuten sobre quién representa de verdad su fe. Y hay una palabra que es la prueba definitiva de esto: aposinagogos. Significa literalmente ser desinagogado, o sea, expulsado de la sinagoga. Fijaos en el dato. Esta palabra tan específica y tan rara solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Y las 3 están en el Evangelio de Juan. Esto nos está gritando que la expulsión de la sinagoga era el gran trauma, la herida abierta de la comunidad que escribió este texto. Y esto no fue algo abstracto. Sucedió de una forma muy concreta. Hacia el año 85, en un lugar llamado Yamnia, los rabinos, en un intento de preservar la identidad judía, modificaron una oración clave. La nueva versión incluía una maldición contra los herejes, y entre esos herejes estaban los seguidores judíos de Jesús. Esto les ponía en una situación imposible. O renegaban de su fe en Jesús, o se les echaba formalmente de la comunidad. Vale, pues con toda esta idea de la pelea familiar en la cabeza, volvamos a la gran pregunta sobre la crucifixión. ¿A quién culpa realmente el Evangelio de Juan por la muerte de Jesús? Pues, cuando miramos a los culpables, según Juan, vemos que el Evangelio no apunta con un solo dedo. La responsabilidad, como se ve aquí, está muy repartida. No recae sobre un único grupo. Se menciona a los sumos sacerdotes, por supuesto, pero también a Pilato, que era el poder de Roma, a una multitud anónima y, ojo, esto es muy importante, a uno del círculo más cercano de Jesús. El evangelista se escandaliza no porque el traidor sea judío, es que todos lo eran, faltaría más. No. Se escandaliza porque es uno de los 12. La traición que más duele es la que viene de dentro, de un compañero. El foco está en la confianza rota dentro del propio grupo, no en la etnia del que traiciona.
Pero el Evangelio va incluso un paso más allá. Desde un punto de vista más teológico, estos personajes no son solo los romanos o los sacerdotes, se convierten en una especie de espejo de la humanidad entera. La responsabilidad de repente se vuelve universal. Ya no es la culpa de un pueblo, sino una reflexión sobre la capacidad de todos para la traición y la injusticia. Y con esto vamos llegando ya al final del análisis. Y es que la acusación de antisemitismo, se cae por su propio peso cuando usamos la herramienta más potente que tenemos para interpretar el contexto histórico. Entonces, el veredicto final sería que el lenguaje tan duro de Juan no es un manifiesto de odio racial, para nada. Es el eco de una disputa familiar, una lucha interna y dolorosísima entre grupos de judíos que discutían sobre quién era Jesús en un momento de crisis total. Leerlo fuera de ese contexto es, sencillamente, no entender nada. Y lo más irónico de todo es que la mejor defensa contra esta idea de culpar a todo un pueblo no es algo moderno. Está en sus propias escrituras, en la Biblia hebrea, como vemos en esta cita tan potente del profeta Ezequiel. Es una advertencia milenaria contra ese error de culpar a generaciones enteras por lo que hicieron unos pocos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que va más allá de este Evangelio. Cuando dejamos de leer un texto antiguo como si fuera una noticia del periódico y empezamos a ver las crisis, los miedos y las pasiones de la gente que lo escribió, ¿cómo cambia eso lo que significa para nosotros hoy en día? Porque la historia que hay detrás de la historia es casi siempre la que de verdad importa.